¿Encontraría a la maga? Es la frase con la que empieza este libro, que a la vez es un libro, dos libros y muchos libros a la vez. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Es otra de las frases célebres de este libro que les vengo a hablar hoy. ¿Han escuchado la frase, verdad? Esto es porque desde el colegio nos han puesto a leer este libro, o algunos lo hemos leído un poquito más grandes, como es mi caso, que lo leí aproximadamente hace 2 años. Una narración que ha marcado un hito en la literatura mundial gracias a su forma en que fue contado, y ha marcado como uno de los más importantes de la literatura latinoamericana, siendo uno de los más importantes de este género en el siglo XX, y lo sigue siendo en el momento. Hoy abrimos las páginas de Lectuber para presentarles el libro Rayuela de Julio Cortázar, donde hablaremos hoy sobre la forma de ser contado, haciendo un análisis a su libro, a sus personajes principales, la maga y Horacio Oliveira, y lo que me pareció a mí su lectura. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar ser cómplice. Hola amigos de las letras y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lectuber, donde, como ya les comenté, vamos a hablar de Rayuela, de su forma de ser escrito y de sus personajes principales, la maga y Horacio, que aquí los vemos en la portada. El libro ha sido traducido a más de 30 idiomas y, como le dije al inicio, es un libro, es 2 libros, es los libros que uno quiera. ¿Por qué se dice que sucede esto? Porque es que el autor nos deja en su tablero de dirección, que es una de las primeras páginas que encontramos en el libro, nos deja 3 formas de leerlo. La primera es de forma lineal, como se lee cualquier libro tradicional. La segunda es siguiendo este tablero que vemos acá, donde debemos saltar capítulos a capítulos del 1 al 73, por ejemplo. O la tercera forma es como el lector desee leerlo. Es decir, se puede saltar las páginas, puede leerlo en forma lineal, algunas y otras saltarlas como quiera. Esta es la forma en que se lee Rayuela. Para los que lo han leído, mi pregunta es, ¿cómo lo leyeron? En mi caso, yo lo leí como lo sugiere el tablero de dirección, siguiendo paso a paso todas las páginas a las que debía ir de acuerdo con las instrucciones. Al final de cada capítulo, Julio Cortázar deja el número del capítulo donde deberíamos saltarnos para seguir leyendo de acuerdo con el tablero de dirección. Pero bueno, hablemos entonces del libro como tal. Para mí, este libro es más que eso. Para mí, este libro es una personalidad. Tiene su espíritu, tiene su forma, y para mí esa personalidad es de un ser rebelde. ¿Y por qué lo consideramos un rebelde? Por lo mismo, porque la forma en que fue contado antes no había sido vista. Este libro es un poco la antítesis de lo que es un libro normal. Entonces es contado de forma ciertamente atemporal o temporal, como se quiera leer y como lo quiera interpretar el lector. Pero ¿me gustan o no me gustan los rebeldes? En el caso de Julio Cortázar y su Rayuela, sí me gustan. En caso de libros, me gusta esa rebeldía que él plasma en cada página y en cada capítulo. ¿Qué pienso yo del libro? Que tiene alma, que es un pedacito de Julio Cortázar. Y el libro lo siento como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque él en sí es como cualquier otro que está en un momento de su vida narrando su historia, y de repente divaga y empieza a pensar en lo que pudo ser, en algún poema, en alguna reflexión. Se indaga, reflexivo. Entonces pienso que eso es lo que tiene este libro. Parte de lo que es la realidad y parte de lo que es el surrealismo, parte de lo que es pensar, imaginar y desconectarse del mundo para irse a otras instancias. Siento que así se viven Rayuelas y lo leemos con la tablero de direcciones que nos indica el mismo Julio. Sobre la historia de la maga y Horacio, sí siento algunas desavenencias. De hecho, algunas críticas alaban este libro por su forma de ser escrito, pero no se enfocan generalmente en lo que es el argumento del libro como tal. Mientras que otras dicen que el libro es totalmente tedioso.
Algunos entonces son anti-Rayuela porque consideran que el libro es muy plano en su narración y otros lo consideran algo complejo. Alguna vez recibí una opinión de que Rayuela es muy difícil y que la persona que lo leyó no pudo terminarlo por lo mismo. Por eso yo considero que una persona que apenas está iniciando en el mundo de la literatura y que quiere amar la literatura, este libro considero que es un poco complejo para esa tarea. ¿Por qué? Porque es un libro que tienes que estar muy conectado a él para esas interrupciones que hay entre capítulo y capítulo. Tienes que estar muy conectado para volver a engancharte con la historia, porque cada vez que divagamos, como lo digo yo, entre las de más acá y las del otro lado, en ese tipo de intersecciones, no sé cómo llamarlo, de cambios en la forma de la narración, de pronto nos desconectamos un poco y perdemos el interés en la historia. En el caso de Julio Cortázar, él en el año 1950 se va de Argentina para París de alguna forma como protesta y huyéndole de cierto modo al nuevo régimen que se estaba generando en el país debido a toda el nuevo gobierno militar que se estaba implantando después del peronismo en el país argentino. Aunque Rayuela no tiene un tinte político dentro de sus narraciones ni dentro de sus líneas, sí vemos a un Horacio Oliveira con una experiencia de vida dentro de París, como la vivió Julio Cortázar dentro de esta ciudad. Él en sí narra sus lugares favoritos dentro de Rayuela, los lugares favoritos de Horacio. Narra sobre el Pont des Arts, el río Sena, la Catedral de Notre Dame y muchos otros sitios emblemáticos de esa París de sueños que muchos anhelan. Por eso yo quiero analizar un poco más al fondo lo que fue La Maga y lo que fue Horacio dentro de la historia. Pero entonces, ¿quién es la maga? Es aquella mujer que él andaba sin buscar, pero que sabiendo que andaba para encontrarla. Esta mujer es el personaje femenino de la obra narrativa y es de quien se enamora Horacio Oliveira. Pero, ojo, esto no es una historia de romance ni de amor como un Romeo y Julieta. Al contrario, es una antítesis de lo que es un amor real a convertirse en un amor un poco más nocivo para las personas que están dentro de él. Sin embargo, siento que a la maga las desdichas que trae desde Montevideo, que es su ciudad natal, le traen cierto yugo con ella que no le permite avanzar y que su autoestima está muy lacerada, lo que no le permite ver más allá de las bondades que ella verdaderamente tiene. Horacio la cataloga como una mujer inferior, la cataloga como una mujer tonta y torpe, y esto me molesta mucho de la personalidad de él y de ella, sobre todo porque permite que Horacio la trate así. Por su parte, entonces, la maga tiene ese deseo de progresar y de sacar adelante a su hijo Rocamadour, que en realidad se llama Carlos Francisco, pero ella le puso ese apodo, no sé por qué, porque en el libro no lo explican, pero ella siento que siempre está buscando en ese amor, en la primera persona que le brinde afecto, un papá para su pequeño, pero en este caso se enamora de Horacio y le empieza a mendigar amor y él se lo da a su manera, lo que me parece un poco tóxico para los dos porque se la pasan en conflictos, en amor y conflicto, en amor y conflicto, algo que no me parece muy sano para ninguno de los dos dentro de la historia. Los acontecimientos que suceden con Rocamadour también le permiten a ella como hacer un switcheo, como una reconsideración de lo que ha sido su vida, si lo siento así, y por eso ella reacciona y cambia su personalidad y se sacude y decide seguir adelante sin aferrarse a personas de este tipo. Esto es lo que yo percibo del final de La Maga. Por su parte, Horacio no lo siento apegado a ella, simplemente lo siento como que usted está aquí, pues está bien, entonces estemos juntos, pero cuando ella no está, a pesar de que él siempre piensa que la extraña, siento que lo que tiene Horacio por ella no es amor, sino como la necesidad de tener una compañera de su misma raíces latinoamericanas en un país donde se habla otro idioma y donde hay otra cultura. Así veo yo a Horacio, como la necesidad de tener a alguien como compañía y no la soledad como tal. Entonces ese Horacio Oliveira que vemos en este libro es un personaje que generalmente quiere surgir en un nuevo país y pues las situaciones que se le presentan no son las más adecuadas, donde se ve un hombre fracasado y que
que aspiró a mucho pero que fracasó en su intento, pero sigue luchando para hacerlo. Esa es la parte positiva de Oliveira. Me gusta un poco ese tinte de cínico, pero a la vez me genera algún repudio su forma de ser con los demás y sobre todo con la maga. Horacio Oliveira era un personaje que dentro de la narración lo veo como con un tinte egoísta. Es un personaje que es egocéntrico, tiene tintes de snob, se las da de intelectual, se las da de poeta, y es un poco desprendido, no genera raíces donde está y es un poco apático a las situaciones de los demás. Así veo yo a Horacio Oliveira. Entonces Horacio, como lo dije inicialmente, me parece un ser egoísta, inclusive los acontecimientos que pasan con la maga y Rocamadour no le enseñan nada, sino que simplemente como que para él es un hecho de la vida que en algún momento iba a pasar, lo veo así para él, y deja que todo siga su cauce, todo siga su ritmo y como si nada hubiera pasado. Entonces, porque a algunas personas les parece que Rayuela es un poco plano, por lo mismo, porque es la historia de Horacio Oliveira en París, sus aventuras con la maga, sus desavenencias con la maga, sus peleas con la maga, diálogos y demás, y a algunas personas esto les pareció un poco tedioso. A mí la verdad me interesó mucho, es parte de la cultura latinoamericana, es parte de esas raíces que tenemos y cómo las vivimos desde otros lados del mundo. Entonces me gusta esa parte, y por el lado de cuando llegue allá a Argentina también me gusta esa parte porque lo veo con ese cinismo de siempre. Y sí, en esta parte pues no hay grandes sobresaltos y pues tampoco en París mucho, pero pues en París creo que hay más emociones por el romance con la maga. En Argentina no pasa esto, pero sí siento que la historia es nuestra historia, la historia de cualquier latinoamericano que migra y que por algún motivo de la vida debe regresar, y nuevamente allá empezó desde cero y en Argentina también le tocó volver a empezar desde cero y sin nada, ningún fruto que se haya recogido desde los otros países o desde el país de origen. Para resumir, Rayuela es un libro que es, como lo dije inicialmente, un rebelde. Considero que Julio Cortázar lo hace así como una antítesis a la literatura tradicional, lo hace como una forma de protestar a esas raíces argentinas que tuvo que abandonar por cuestiones políticas, aunque no lo menciona aquí. Siento que él a la maga la pinta como una mujer antiperonista, porque en esa época del año 1950 Perón estaba lanzando o fomentando el movimiento social feminista, donde las mujeres tenían derecho al voto, tenían participación ciudadana mucho más fuerte, y fue un giro que se le dio a la mujer. Mientras tanto, Maga seguía rezagada en su papel de mujer sumisa y abnegada, junto a un hombre que no le ofrecía demasiada estabilidad ni demasiado futuro. Mientras tanto, yo veía a Horacio como un hombre poeta inspirado en las calles de esa ciudad romántica, pero que a la vez todas las experiencias vividas no le enseñaban nada. Era terco y obstinado, pero generalmente terminaba lastimando a los que quería y los que lo querían a él. Entonces, para mí, Rayuela tiene una calificación de 5 estrellas y para mí está en mi corazón como uno de los mejores libros de Latinoamérica, y no solo por su forma de leerse, porque pues generalmente lo que generó revolución con este libro es la forma en que se lee, sino porque nos recuerda esas raíces, nos recuerda ese París poético, por donde también suceden cosas normales como en cualquier otra ciudad, y nos recuerda cómo los latinoamericanos siempre se van buscando mejor futuro y muchas veces tienen que empezar desde lo más difícil para poder llegar a ser importantes. Muchos tienen que regresar con una mano adelante y otra atrás, pero con el orgullo latinoamericano de seguir adelante. Por ahora entonces los dejo con Rayuela, para que si ya lo leyeron me cuenten qué les pareció, si no lo han leído se animen y me cuenten después si les gustó o no les gustó. Yo ya les di las pautas para leerlo, ya les dije qué piensan algunos y qué pienso yo, para que tengan una perspectiva de lo que es el libro y lo que piensan en general el público que ha tenido acceso a él. Les dejo mis redes sociales por acá arriba para que se animen a seguirme en otros canales y encuentren noticias, información variada y otra que de pronto en los videos no cuento. Por ahora entonces los dejo y nos vemos en un próximo capítulo para hablar de un nuevo video y de un nuevo libro que tenga muchas aventuras o nuevas enseñanzas para todos.
Felices lecturas y hablamos entonces en una nueva aventura.